Buen día, chicos, vamos a continuar con nuestras clases de química inorgánica. Continuamos en parte de la unidad 2 y bueno, pues ya sabemos los criterios de evaluación. El tema de hoy se llama Law of Combining Volumes, ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac. Esta ley está muy sencillita, es parecida a la última que vimos en la clase pasada. Y solamente vamos a ver este tema debido a que bueno, pues para no mezclarlo con otros temas, así que este tema va a estar muy cortito, pero pues también va a requerir un ejercicio que ustedes lo practiquen al final. Bueno, pues este señor Louis Joseph Gay-Lussac announced the following law. Él anunció la siguiente ley o el siguiente postulado. The law of combination volumes states that when gases are combined to obtain gaseous compounds, their respective volumes keep a proportion of simple integers, provided that they are measured under equal conditions of pressure and temperature. Quiere decir cuando dos volúmenes de gases se combinan para formar compuestos gaseosos, ellos mantienen una proporción de enteros, o sea, de números enteros, siempre y cuando se mantengan las condiciones de presión y temperatura. Ustedes recuerdan qué pasa cuando a los gases ustedes les aplican más presión o más temperatura, cambian su volumen, ¿no? O sea, si tú tienes un recipiente con un gas y el mismo gas lo cambias a un recipiente más pequeño, solamente se va a comprimir el gas. Entonces, si nosotros, para que esta ley se cumpla, no tenemos que modificar ni la presión ni la temperatura. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí dice que un volumen de hidrógeno se combina con un volumen de cloro para formar dos volúmenes de ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces, esta ley lo que dice es que se mantienen las proporciones como números enteros. Aquí, miren, es el mismo ejemplo, pero aquí viene como que más gráfico porque vienen las moléculas, ¿no? Un volumen se refiere a que está en este recipiente de este tamaño de hidrógeno, y pues estas bolitas, ¿no? Son los hidrógenos. Se combina con un volumen de cloro, un volumen se refiere a este recipiente donde está, y un volumen de cloro, y se combinan y van a formar dos volúmenes de ácido clorhídrico, es decir, el doble de espacio. ¿Ok? Y ya de ácido clorhídrico, pues es el compuesto, si se fijan tiene tanto cloro como hidrógeno. ¿Ok? Aquí se me fue y está en español, pero solamente es porque es la imagen. ¿Ok? Y aquí es lo que les decía ahorita, ustedes tienen esta cantidad del gas en ese espacio, pero si ustedes quitan presión, o sea que hacen el espacio más grande, o sea, ese pistón lo mueven para acá, el gas va a ocupar todo el espacio. O sea, aquí está ocupando este espacio y ahora va a ocupar todo este espacio. Lo único que pasa es que sus moléculas pues van a estar más separadas, ¿no? Entonces, por eso les decía, esta ley se cumple siempre y cuando ustedes no modifiquen la presión ni la temperatura. ¿Por qué? Porque pues, se va a modificar el volumen. ¿Ok? Y aquí tenemos una reacción. La misma reacción de... Así es la misma. No, esta es para el agua. Dos volúmenes de hidrógeno se combinan con un volumen de oxígeno y nos va a dar dos volúmenes de agua. ¿Ok? Es lo que dice aquí. Y la ecuación es esta. Dos volúmenes de hidrógeno con uno de oxígeno y nos da dos volúmenes de agua. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo muy sencillito. Example. Hydrogen cyanide, a highly poisonous compound, is prepared commercially by the following reaction, performed at high temperatures. Este compuesto, que se llama cianuro de hidrógeno, es muy venenoso y se prepara mediante la siguiente reacción, que tiene que estar hecha a muy altas temperaturas para que funcione, ¿ok? Esta es la reacción, ¿no? Estos compuestos se combinan y resultan en estos dos productos, ¿ok? Entonces, dos moléculas de metano
3 de oxígeno. Entonces, esta es la información que nos da y nos dice cuántos litros, how many liters of metano, methane, cuántos litros de metano, de oxígeno y de amonio, gases se requerirán, serán requeridos, perdón, y cuántos litros de gas. Uy, mi perrito anda haciendo travesuras. Dante, deja ahí. Ay, perdón, muchachos. Bueno, entonces, esto es lo que les da el problema. Y les pregunta cuánto se obtendrá de estos y de estos tres si nosotros preparamos 30 litros de ¿no? De amonio. Suppose all volumes of gases were measured under the same conditions of pressure and temperature. Es lo que les digo. Siempre tienen que decir eso. Siempre tienen que ser en las mismas condiciones de presión y temperatura. Si no, no vale la ley. Ok, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ustedes tienen su reacción. Es lo primero que van a hacer para aplicar la ley de los volúmenes de combinación es identificar la reacción, que en este caso, pues el problema nos la da, ¿no? Es esta. Esta aquí se escribió otra vez, ¿no? Entonces, ¿por cuál nos pregunta el problema? Si se fijan ustedes, si leen la pregunta, lo único que nos da el dato de los 30 litros se refiere al NH3 y nos pregunta por todo lo demás. Ok, entonces por eso aquí está en rojo el NH3. Entonces, este es el dato que nos da. Entonces, en este nos vamos a basar. ¿Y en qué nos vamos a fijar primero? En el coeficiente que tiene o en el número que tiene, ¿ok? Si se fijan, ahí lo encerré también. Entonces, aquí abajito ponen el número que tienen. El número que tienen abajito se refiere a los litros de ese compuesto porque es gaseoso, ¿no? La G, esta G, significa que es gaseoso, ¿no? Gaseoso. ¿Ok? Entonces, 30 litros de este gas, cuánto se necesitará de este, cuánto de este y cuánto nos producirá de este y cuánto nos producirá de este. Ahora lo queremos nosotros en litros. Tenemos la reacción, tenemos el número de moléculas de agua, el número de moléculas de cianuro, tenemos el número de moléculas de NH3 y así. Pero no queremos las moléculas, queremos los litros. Y los únicos litros que tenemos que nos da el problema son estos. Los demás los tenemos que sacar. ¿Cómo los tenemos que sacar? Lo primero que tenemos que hacer es dividir todos los coeficientes entre el coeficiente del que sí tenemos. ¿Ok? ¿Cuál es el que sí tenemos? Este es el que sí tenemos, ¿no? Tenemos 30 litros, es la única información que tenemos, entonces el único coeficiente es el 2. Los que no tenemos, pues son todos estos, ¿no? Son los que nos preguntan. Por eso está el signo de interrogación aquí. Entonces dividimos todos los que no tenemos entre el que sí tenemos. O sea, este entre 2, este entre 2, este también, o sea, el que sí tenemos también entre 2, este entre 2 y 6 entre 2, ¿ok? ¿Por qué entre 2? Perdón si repito muchos, pero más vale que quede claro. ¿Por qué entre 2? Por este 2, porque este es el dato que nos da el problema. ¿Ok? Bueno, entonces, el siguiente paso, ya que dividimos todos los coeficientes entre el coeficiente del dato que nos dan, multiplicarlo por los litros que nos da. Los litros de ese coeficiente en lo que le dividimos, ¿ok? ¿Cuántos litros son? 30. Entonces aquí nos queda 2 entre 2, por eso aquí está 2 entre 2, multiplicado por 30, ese 30 que está aquí. Y luego 3 entre 2, multiplicado por 30. 2 entre 2, multiplicado por 30. 2 entre 2 por 30. 6 entre 2 por 30. Y finalmente el resultado nos da 2 entre 2, ¿cuánto da aquí?
2 entre 2 es 1, multiplicado por 30 pues son 30. Entonces de este compuesto hay 30 litros. Y luego aquí, ustedes lo sacan en su calculadora, 3 entre 2 multiplicado por 30 nos da 45. 2 entre 2 multiplicado por 30 nos da 30, que es lo mismo que el problema, ¿no? 2 entre 2 multiplicado por 30 nos da 30. 6 entre 2 multiplicado por 30 nos da 90. ¿Ok? Entonces ahí está la respuesta, están varias respuestas. De este compuesto vamos a tener 30 litros. De este 45. De este 30, pues ya nos había dicho el problema. De este 30 y de este 90. ¿Ok? Bueno, tenemos otro ejercicio. Uch, rayos. Este lo dejé en español. Bueno, pues ya, se me quedó en español. Nos dice que el amoníaco reacciona con el oxígeno a 850 grados centígrados para producir NO y H2O. ¿Qué volumen de NO puede obtenerse de 50 litros de O2 de oxígeno? Entonces, aquí nos está preguntando los litros y nos está dando solamente 50 litros. Vamos a quitarle aquí. Aquí está. Nos está dando 50 litros de ¿qué? De O2, ¿ok? De oxígeno. Entonces, ¿dónde está el oxígeno? Aquí. 50 litros. Y nos está preguntando, solamente nos está preguntando por este. Que es ese, ¿no? Pero los vamos a sacar todos. Nomás porque para practicar. Está bien fácil de todos modos. Ustedes en los que les voy a dejar de tarea, pues nomás saquen el que les preguntan para que no se hagan bolas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar los coeficientes. Este coeficiente es de este. Este, si se fijan, todo, con todo y fracción, es el coeficiente. Este es el coeficiente, este es el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente que vamos a utilizar para dividir por todos? El del dato que nos da. Este dato nos da. Este es el coeficiente que se va a usar. ¿Ok? Entonces, ¿entre qué lo vamos a dividir? Entre todos los demás coeficientes. ¿Ok? Ahí disculpen el cochinero. Entonces, 5 medios entre 2. Vamos a ponerle también todo para que no nos confundan. Más 5 medios entre 5 medios. ¿Por qué? Porque, perdón, a ver. Espérenme, aquí está, lo puse al revés. Aquí está. 2 lo vamos a dividir entre el coeficiente de los litros. Entonces es 2, que es entre 5 medios, lo había puesto al revés. NH3 más, ahora sí, 5 medios entre 5 medios de O2, la flechita. Y luego 2 entre 5 medios más, ¿por qué 2? Porque 2, ¿no? ¿Por qué 5 medios? Porque 5 medios, porque 2, porque 2. Más 3, que es 3 entre 5 medios. Aquí va NO y aquí va O. ¿Okay? Entonces, 2 entre 5 medios, ¿cuánto da? No sé si ustedes recuerdan en su clase de matemáticas cómo se dividen entre fracciones. Es como si tuviera un 1 aquí abajo y se multiplican los extremos por los extremos y los medios por medios. 2 por 2, 4 quintos. Más 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. 10 décimos o 1, que es la misma. 10 entre 10 es igual a 1. 2, 1. Entonces 2 por 2, 4.
5 por 1, 5. 3 por 2, 6. 1 por 1, perdón, 1 por 5, 5 de oxígeno, ¿ok? Entonces, y por último, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica por los litros. ¿Cuáles son los litros? 50 litros. Entonces, 4 quintos por 50. 10 décimos por 50. 4 quintos por 50. 6 quintos por 50. Y 4 entre 5.8 por 50. Entonces aquí da 40 litros. Entonces son 40 litros. 10 entre 10 por 50 da 50. Entonces estos son 50 litros. Perdón, estos son 50 litros. Y luego 6 entre 5 por 50. 60. Este da 60. Y luego 3 por 5 por 2, 15. 3 por 2, 6. Ah, era este. No, está bien. Entonces, así quedó ese. Vamos a hacer otro porque aquí pues veo que se hizo mucho cochinero. Este es el de tarea. Este es el de tarea. Voy a hacer el primero del de tarea y ya ustedes van a hacer los demás. ¿Okay? Entonces tenemos este ejercicio. Nos dice el inciso A, ¿cuántos litros de CH4 se formarán o se necesitarán para formar 70 litros de H2O? Entonces, ¿cuál tenemos? ¿Dónde está el H2O? Es este el H2O. Tenemos 70 litros. ¿Ok? Nos pregunta ¿por qué? Por CH4. ¿Dónde está el CH4? Esta es la incógnita. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar el coeficiente, que es este, y dividirlo, utilizarlo como divisor del otro coeficiente del que nos preguntan, o sea, de este. Entonces, nos vamos a traer este coeficiente, lo vamos a traer 2 y lo vamos a dividir entre el que tiene el dato, entre 6. Y luego lo vamos a multiplicar por los litros. Entonces nos queda 2 entre 6 por 70. A ver, permítanme. Ahí está, 23. Ok. Entonces son 23 litros la respuesta de estas. Se necesitan 23 litros de para formar 70 litros de agua. Y así, o sea, esos son los dos pasos nada más que tienen que hacer. Identificar el coeficiente del que tiene el dato. Dividirlo entre el coeficiente del que nos preguntan y luego multiplicarlo por los litros. Y ya, ¿ok? Entonces, esto nos va a servir para que si ustedes tienen cualquier cantidad de gas y nada más tienen la cantidad de uno de los gases que reaccionan, ya pueden ustedes saber las otras cantidades si conocen la reacción. Y ustedes pueden conocer la reacción porque pues ya la mayoría ya están como que descubiertas o establecidas y simplemente hay que saber que tienen que estar balanceadas. Entonces con la reacción balanceada ustedes pueden saber cuántos litros de tal compuesto gaseoso se formará a partir de otros. Entonces está súper facilito. Para este ejercicio, muchachos, como el ejercicio está realmente muy corto, nada más les estoy dejando como que dos problemitas chiquitos, y
también hay que anotar ¿no? Yo lo resolví, pero también hay que anotarlo ustedes. También necesito que en su apunte pongan la ley, como que en el enunciado de la ley y el ejercicio nada más, ¿ok? Entonces, pues, les voy a dejar abierto el Greenboard también 2 días, porque pues esta semana no sé si les comentaron sus maestros que estamos en acreditación. Entonces, a lo mejor por eso pues no les han dado muchas clases, porque hemos estado todo el día juntas. Ojalá que ya se logre acreditar la carrera. Pero bueno, pues entonces eso es el ejercicio y cualquier cosa ya saben, ¿no? Me dicen. Que tengan buen día, muchachos.